Buenas noches a todos, mi nombre es Ignacio Marrero y voy a ser quien lleve a cabo esta actividad. Es un gusto para mí dar la bienvenida a todos en nombre de la Fundación Logosófica. Actividades como esta se llevan a cabo durante todo el año. Esta tiene la particularidad de que es la primera actividad presencial de este 2021. Así que la primera conferencia presencial. Así que están viviendo un evento especial. Quiere decir además igual que luego de esta actividad, en lo que resta del año va a haber otras actividades a las que pueden venir si lo desean, interesados, si les pareció interesante. Otro de los temas que se va a trabajar, dentro de los temas que se va a trabajar, quizá las actividades que posteriores van a estar vinculadas. Algo para agregar también, que como sabrán, la actividad de hoy es gratuita, como todas las actividades que se realizan en la Fundación Logosófica. ¿Sí? Así que tranquilos, no va a haber sobres de colores al final, ni, ni vamos a parar la actividad con alguna capsita o algo. No, es todo gratuito. ¿Sí? Además de eso, también está bueno aclararlo, que ningún miembro de la Fundación Logosófica, ni el rector, ni el director, ni ningún miembro del Consejo de Administración, cobra un sueldo por realizar las actividades que hace. ¿Sí? Yo tampoco estoy cobrando sueldo por realizar esta actividad, menos yo. Y es decir, cada estudiante de filosofía tiene su propio oficio, su propia profesión. Para los que no me conocen, bueno, ya le dije mi nombre, soy Ignacio Marrero, y trabajo como ingeniero civil y a su vez como investigador. Esta característica o estas características que he estado mencionando de la logosofía, digamos, de la Fundación Logosófica, se ven desde los inicios. ¿Con qué me refiero a esto? Que el autor de la logosofía, argentino Carlos Bernardo González Pecoche, no fue que vivió de la obra, sino que le dio vida. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que desde muy joven él tuvo sus trabajos, ¿sí? Y luego más grande se dedicó a la actividad comercial para solventar sus necesidades materiales. No solo eso, sino que González Pecoche, el autor de esta ciencia, fue un ejemplo de vida. ¿Y a qué me refiero con esto, digamos? No solo por cómo la vivió, es decir, como le dije, trabajó, también formó una familia, se casó, tuvo un hijo, pero además de eso vivió en la sociedad, digamos, no era que, por ejemplo, tenía superpoderes y hacía cosas mágicas, o se iba a una montaña a reflexionar y a partir de ahí brindaba sus conceptos sobre la sociedad, o se aislaba de la misma y a partir de ahí observaba o hacía cosas. No, sino que vivió una vida relativamente similar a la nuestra. Pero además de eso, y quizá algunos ya haya investigado o algo así, fue un filósofo, fue un pensador, fue un docente, ¿sí? Que gestó una nueva concepción del hombre y el universo, ¿sí? Cuyos objetivos son la evolución consciente del ser humano y el conocimiento de sí mismo. No solo eso, sino que estableció un método para alcanzar esos objetivos. ¿Sí? Además de eso, y algo que es característico también de esta ciencia, es que pone como conocimiento en lo que él nos está diciendo. ¿Sí? Es decir, él brinda conocimiento y dice, no lo crean. Pone como premisa la experimentación, es decir, transmite conocimiento, experimentenlo, no asuman como que esto es así y punto. ¿Sí? Eso es un gesto bastante generoso. Creamos ciegamente, como a veces se ve, creer lo que yo te estoy diciendo y puntos así. Se basa en la experimentación. Bajo esa realidad, yo lo que les voy a decir también es que menos crean en lo que yo les voy a transmitir hoy. Es decir, lo que yo vais a transmitir hoy va a ser en base a experiencia de mi vida, de aciertos, de errores, de aprendizajes y de conceptos que yo he ido teniendo en función de lo que yo he ido leyendo y estudiando de logosofía e intentando aplicar a mi vida. ¿Sí? Si ustedes lo que buscan es la palabra justa y exacta de logosofía o que presenta González Pecoche, lo pueden encontrar en los libros. ¿Sí? Van en la página web, por ejemplo, logosofía. Y los pueden descargar todos de forma gratuita. Y si los quieren adquirir físicamente, como vieron al fondo de la sala, en el centro de información, también se pueden adquirir físicamente. Bien, vamos a ir entrando luego de esta introducción, vamos a ir entrando un poco en el tema. ¿Sí? Y como sabrán, o quizás se enteraron, el título se llama La verdad sobre la palabra poder. Ese título que se utilizó
pertenece también a un artículo de la revista Logosofía, que era una revista que salía en la época del maestro, del autor de la Logosofía, ¿sí? Y ese es un artículo en medio millar de artículos que se publicaron. Es decir, es una pequeña parte, no solo eso de los artículos, sino que se publicaron dos decenas de libros, se dieron un montón de conferencias y artículos para diarios y todo que González Pecochi escribió. Es decir, a lo que voy con esto es que lo que yo vaya a transmitir hoy, y en base, como les digo, a mis experiencias, va a ser una ínfima parte de todo lo que abarca la logosofía, ¿sí? Y al menos personalmente, lo que he ido observando es que las inquietudes que he ido teniendo, me he encontrado que quizá en algún libro o en algún capítulo de algún libro o algo he encontrado herramientas para, bueno, al menos observar, digamos, eso que yo tenía como una inquietud y me fueron brindando herramientas. Bien, aclarado eso también, vamos al centro, ¿no? Digamos, la verdad sobre la palabra poder. Centrémonos, por ejemplo, en el poder. Yo veía que comúnmente, o al menos observaba, que el poder lo asociaba, por ejemplo, al poder político, al poder económico, al poder que un grupo de personas ejerce sobre otro, ¿sí? Pero también veía otro tipo de poder, que es el que, por ejemplo, nosotros vamos adquiriendo cuando desarrollamos una habilidad. Yo lo veía a mí en el caso de, por ejemplo, cuando aprendí otro idioma. El aprender otro idioma me daba una amplitud sobre la realidad y un mayor poder sobre esa realidad al entender cosas que antes no entendía. Leí algo en inglés, antes no lo entendía, y cuando fui aprendiendo ese idioma fui comprendiendo. Otro ejemplo puede ser cuando uno aprende a manejar, ¿sí? Cuando uno aprende a conducir un auto, se puede desplazar con un vehículo, más allá de, no sé, una bicicleta. Yo tengo bicicleta, recomiendo usarla, pero más allá de eso, uno va adquiriendo esa habilidad, digamos, y ese conocimiento no solo le va dando poder sobre esa realidad, sino que le va dando libertad, ¿no? Porque, como le digo, les permite hacer cosas que antes quizá no podíamos hacer. A ver, estos dos puntos que yo estoy trabajando, los podemos conectar, porque podemos ponernos a pensar, por ejemplo, llevémoslo a un ejemplo. Pensemos en los ministros de Economía de la historia del país, no importa en qué época, ¿no? Esos ministros tomaron decisiones que afectaron parcialmente quizá a nuestra realidad, ¿sí? O influyeron en nuestra realidad. Pero también podemos ponernos a pensar en los autores que escribieron los libros que estos economistas estudiaron. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Quién tiene más influencia sobre la realidad? ¿O quién tiene más poder sobre esa realidad? Sobre nuestra realidad. ¿Los autores de esos libros en los cuales se basaron los economistas o los economistas en sí, ¿no? Ya empieza a haber más elementos a esa realidad. También se puede pensar en otros ámbitos de la vida, no sé, medicina, ingeniería. Por ejemplo, ¿quién tiene más influencia en el que lleva a cabo la obra o el que diseñó los métodos para calcular eficientemente esa obra? ¿Bien? Bien. Teniendo eso presente y esa vinculación, podemos llevarlo, o me gustaría trasladarlo más, también a qué asociamos, por ejemplo, con el poder interno, ¿no? O cómo una veces, cómo se siente uno cuando dice, bueno, yo tengo cierto poder interno o algo así. Entonces voy a poner un ejemplo de lo que yo considero o cómo lo vinculo, y quizá ustedes vean alguna vinculación a eso. Yo observo que un poder interno que me gusta desarrollar, a lo que yo vinculo a un poder interno, es tener control sobre los pensamientos que están en mi mente, ¿sí? Bien, acá voy a hacer una pausa y hacer una pequeña detención sobre esto. ¿Por qué? Porque yo lo que le dije fue, algo que asocia al poder interno es poder tener control sobre los pensamientos en mi mente. La logosofía presenta un nuevo concepto, o al menos nuevo para mí, yo no lo había observado antes, sobre los pensamientos, ¿sí? Dice que son entidades animadas autónomas que pueden manifestarse independientemente de nuestra voluntad, es decir, que tienen vida propia. Y si no llevamos un control estricto sobre los mismos, tienen total libertad de acción. Y eso lo podemos ver en nuestra propia vida. Es decir, eso se puede terminar materializando en distintos aspectos de nuestra vida. Y por eso yo asocio, si no quedó claro, al poder interno a poder tener control sobre esos pensamientos. Voy a ponerles
un ejemplo, ¿sí? O varios. Voy a arrancar por uno. Que quizá ustedes lo vean vinculado a ustedes, o quizá nunca les pasó, pero al menos, o conocen a alguien que le pasó, o al menos me van a conocer a mí que sí me pasó. Bien. Me ha pasado a veces de, por ejemplo, querer decir algo en determinada situación, digo, yo sé que tengo que decir esto porque, bueno, es lo que realmente quiero, y llegado el momento, hay algo que me impide hacerlo. Entonces pasa la situación y no pude decirlo. Después digo, ¿por qué no dije eso si yo realmente quería? ¿O por qué no hice esto si yo realmente quería hacer eso? ¿Sí? Si yo realmente había pensado y había analizado que eso era lo que yo quería. O al revés, también, otros ejemplos. De hacer algo que no queríamos hacer, ¿no? Sabemos, bueno, esto ya sé que no lo tengo que hacer, no lo tengo que no lo tengo que ejecutar porque sé que va a tener consecuencias que no quiero. Y llega el momento y ¡pum! Lo hago igual, ¿no? Y después, está bien, también viene lo mismo, ¿no? ¿Por qué lo hice si yo no quería? ¿No? Ahí están los pensamientos actuando, ¿sí? Porque podemos identificar claramente de que el ser quería algo, al menos yo quería algo, y en esas situaciones se manifestaron de manera distinta. A ver, están esos pensamientos, pero también están los pensamientos útiles. Aquellos que nos acompañan a alcanzar los propósitos, aquellos que nos ayudan, por ejemplo, a concentrarnos. Es muy amplio esto, ¿sí? Yo no voy a seguir profundizando ahora porque si no me sigo alejando del tema, pero digo, del tema principal. Pero va a haber otras actividades, o si no, como les digo, están en los libros, hay capítulos enteros sobre los pensamientos y cómo se desarrolla eso. Bien. Ahora, ¿se acuerdan que yo les venía con un ejemplo sobre el poder y sobre, por ejemplo, los economistas o aquellos constructores? Vamos a volver a eso con este análisis que les estoy haciendo de los pensamientos. Porque podemos ponernos a pensar, o al menos tener en cuenta, de que no solo en el ministro de Economía, sino, por ejemplo, en los autores de esos libros, también tenían pensamientos. También estaban inmersos en una realidad, en experiencias, en vivencias, en un montón de factores que influyeron en esa reacción de ese libro o influyeron en esa decisión que tomó ese ministro, ¿no? Es decir, la realidad es mucho más amplia de lo que al menos yo consideraba antes. Es decir, hay una cadena causal mental al haber considerado esa dimensión mental, ¿no? Al haber tenido en cuenta esos pensamientos, al haber tenido todo ese contexto que lo podemos observar como inmaterial, digamos, porque al menos no son del todo palpables hasta que se termina manifestando en esos casos en cosas productivas o cosas no productivas. Y muchas veces también me llevó a analizar también de que a veces se catalogan a determinados seres como los influyentes de la sociedad, no sé, grandes poderes políticos o grandes poderes empresarios, por ejemplo, no solo internacionales, sino locales también, que influyen sobre nuestra realidad, y a veces se los vincula como, o se los asocia como titiriteros de las masas, ¿no? Pero también podemos tener en cuenta de que ellos quizá sean títeres de sus propios pensamientos, ¿sí? De la codicia, del poder, ¿sí? Entonces, ahí viene el análisis y la pregunta que hoy les planteaba. ¿Quién tiene más poder sobre esa realidad? ¿O dónde reside el verdadero poder? Podemos llevarlo también a la experiencia propia y al análisis personal. Por ejemplo, pasa a veces de que o dicen, bueno, se propone una persona, bueno, yo me voy a levantar con la mayor energía y voy a arrancar el día con todo positivo y a buena onda. ¿En qué se basa eso? ¿No? ¿Es algo que realmente se propuso el ser y hizo un análisis y una experiencia de eso? ¿O lo agarró del entorno? ¿O vio en Instagram que decía, bueno, encarar el día así y te va a ir bien? ¿No? Porque como uno puede absorber esos pensamientos, también puede absorber un montón de otros pensamientos que quizás no son productivos para nosotros, ¿sí? O quizás no tienen una base sólida para fundamentar lo que estamos haciendo. Vamos a seguir volviendo a esto. Y voy a hablar con un ejemplo, ¿sí? Donde voy a ir presentando, digamos, o al menos en mi experiencia, cómo he ido aplicando el método filosófico en una experiencia que voy a compartir ahora, pero bueno, cada uno puede llevarlo a situaciones análogas que haya tenido o, bueno, simplemente observar. Como les decía hace unos minutos,
uno de mis trabajos es como ingeniero civil. En ese trabajo, semanalmente tenemos reuniones con la empresa contraparte, digamos, que ellos nos presentan un proyecto, nosotros lo analizamos, le marcamos quizás sugerencias o cosas a mejorar, y bueno, a partir de ese intercambio que surge, se sigue desarrollando los proyectos que luego se terminan ejecutando. ¿Bien? Bueno, hace unas semanas atrás, quizá 3 o 4, esa reunión que teníamos semanalmente estaba por demás tensa, es decir, ninguna de las partes estaba dispuesto a aflojar, digamos, ni los proyectistas, digamos, estaban dispuestos a cambiar lo que nosotros estábamos proponiendo, y nosotros estábamos, nuestro equipo estaba dispuesto a aceptar la defensa de ese proyecto que nos presentaban. Entonces yo veía que esa situación no era productiva, ¿sí? No solo porque no se estaba alcanzando el objetivo de esa reunión, que era, bueno, hacer el proyecto, digamos, sino que estaba en una situación tensa. Yo no me sentía cómodo en esa realidad, digamos, ¿no? Porque claro, no era una situación cómoda. Estábamos todos cerrados en esa actitud rígida, digamos. Entonces cuando una vez terminada la reunión, me senté y lo que hice fue hacerme una lista, es decir, qué cosas era que habían hecho que se generara esa situación, o sea, cosas negativas, y qué cosas debía potenciar, qué cosas eran útiles que me habían servido quizás en otras reuniones, o mismo en esa, pero de manera muy leve, para generar algo positivo, digamos, en ese ambiente. Y como digo, no solo por el hecho de obtener el mayor proyecto y de obtener lo que queríamos, sino que para mejorar el ambiente también de esa situación, ¿no? Porque son horas del día que estamos ahí y bueno, uno quiere también, más allá de avanzar en el proyecto, pasarlo de la mejor forma. Antes de seguir profundizando en esto, quiero aclarar que dos cosas. Primero que nada, yo ahora estoy compartiendo un error quizá o una experiencia en la cual me gustaría mejorar, ¿sí? Pero a ver, la logosofía no hace una sobrevaloración del error, no, todo lo contrario, no hace valoración del sufrimiento, nada que ver, todo lo contrario, sino que lo que se busca es evitar el error, ¿sí? Prevenir el error antes de cometerlo, ¿sí? Aprender de experiencia, de observar a otro, ¿sí? De saber escuchar, de absorber de experiencias de otros, ¿sí? Y eso ir evitando esas equivocaciones, ¿no? Ir aprendiendo sin tener que sufrir o equivocarnos, ¿sí? Por eso digo, compartí este ejemplo porque me pareció que había herramientas que les podían servir o que, bueno, al menos me gustaba compartir. Pero nada, lo que se busca con el método también es evitar el error antes que se cometa. Bien, aclarado eso, y yendo al otro punto, en esa situación y en otras situaciones que puedan ir observando también, yo veía que hay dos tipos de poder, ¿sí? Quizá ustedes también los pudieran observar. Es decir, por un lado tenemos el poder absoluto. ¿Sí? Alguien tiene la posibilidad de decir esto se hace así y punto. En esa realidad había, ¿no? Alguien, en esa reunión había alguien que decía, bueno, esto se hace así y se terminó. Pero también se puede llevar a otros ejemplos de la vida, en otro tipo de vínculos, ¿sí? Familiares, puede ser, cualquier tipo, ¿no? Cualquier situación. Siempre hay alguien, o existe muy probablemente alguien, que tenga esa posibilidad de decir, esto se hace así, como un decretazo, digamos, ¿no? Hay que analizar eso también, ¿no? Porque eso también puede tener consecuencias en los otros seres, ¿no? Porque cómo queda el ser, el otro quizá, al vivir eso, ¿no? Al experimentar eso, porque el objetivo no era ese, el objetivo era intercambiar, buscar la mejor solución, había un propósito en común, un objetivo en común, ¿sí? Y sin embargo, de manera unilateral, se tomó la decisión de hacer eso y punto. Eso está bueno tenerlo presente. ¿Por qué? Porque muchas veces ese poder es circunstancial. Es decir, quizá en este momento ese ser tenga ese poder absoluto de decir, mira, esto es así, no me importa lo que digas o lo que vos puedas pensar. Pero quizá eso puede cambiar después, ¿no? Y quizá ese poder puede estar en el otro ser, en el que tuvo que vivir esa realidad, ¿no? Entonces está bueno tener presente eso, para tener presente cómo actuar uno en la vida, ¿no? Porque por otra parte veía otro poder, que al menos lo observo como un poder más superior, que es el poder del intercambio, el poder de la reflexión. Es decir, en esa situación, como quizá ustedes se encuentren en situaciones análogas en su vida,
había un proyecto detrás, que surgía del intercambio y de los objetivos afines que había entre esos seres, ¿no? ¿Qué mejor entonces cuando surge algo que puede llegar a mejorar ese proyecto o que surgen algunas diferencias? Utilizar ese poder del intercambio, ese poder de la reflexión, para no solo mejorar esa situación y lograr ese objetivo que se tenía detrás, ¿no? O subir otro escalón en ese objetivo que se estaba trabajando, sino también por esto que les mencionaba al otro lado, de cómo se sienten los seres. Entonces el otro ser, si nosotros estamos con esa disposición de la reflexión, del intercambio, el otro ser también lo va a observar. El otro ser también va a ver que nosotros estamos dispuestos a ese intercambio, ¿no? Por más de que quizá tenga ese poder, como les mencionaba, ese poder absoluto de tomar una decisión yo unilateralmente. El otro ser quizá vea eso, de que a pesar de que yo tengo esa decisión, esa posibilidad de usar ese poder, prefiero usar el poder de la reflexión. Y qué mejor, ¿no? Porque cada uno tiene su visión de esa realidad, su visión de ese objetivo. Y a partir del intercambio es cuando muchas veces surgen las mayores victorias, ¿no? Y los mayores avances en los objetivos que tenemos, como digo, tanto laboral como en lo personal. Bien. Más allá de esto de los poderes que yo les estaba mencionando, también hay otro poder, que es un poder más sensible quizá, el poder de influir positivamente en ese ambiente, ¿no? Como les decía. Porque tenemos esa posibilidad de evitar esos pensamientos que se empiezan a generar cuando, bueno, uno se pone en una posición y se empieza a poner rígido y el otro también, y empiezan a surgir pensamientos de, bueno, no, yo no voy a cambiar, vos no vas a cambiar tampoco, ¿no? Entonces, uno tiene, siendo consciente de eso, como les decía hoy, el poder de conocer cosas que antes no veía, ¿no? Esa dimensión mental, de poder evitar esos pensamientos. Cuando uno ya ve que se está poniendo complicada la cosa, tener esa posibilidad de, bueno, cambiar esa realidad, de poder influir positivamente en esa realidad. Porque todos podemos tener un mal día, ¿no? Al menos a mí me ha pasado de tener malos días, ¿no? Y qué mejor que si uno ve en el otro que está teniendo un mal día, poder actuar positivamente para evitar que eso se siga manifestando, ¿no? A mí me gustaría al menos que en esos malos días, o me hubiera gustado que en esos malos días, el otro ser lo hubiera visto y hubiera actuado en consecuencia. ¿Sí? Entonces, al ver y poder observar eso, nosotros empezamos a tener más poder sobre esa realidad y podemos influir positivamente, evitándole esos pensamientos al otro. Porque si yo me sentía tenso e incómodo en esa situación, probablemente había otros seres en esa reunión que también se sentían así, ¿no? Entonces nosotros vamos ganando esa posibilidad de ir adquiriendo mayor poder, al menos, no absoluto, pero sí parcialmente mayor del que teníamos antes cuando ignorábamos esa realidad. ¿Bien? Entonces, uno va observando, al menos personalmente y observando, de que el verdadero poder, ¿no? No es material, o al menos en esos casos no era material, porque yo ahí me estaba proponiendo influir positivamente en ese ambiente, en esa reunión o en esos vínculos para que ustedes lo puedan llevar a cualquier experiencia de su vida, ¿no? En esos proyectos. Estaba tratando de influir positivamente sin nada material, simplemente tratando de controlar los pensamientos que había y influyendo positivamente en eso que quería. Y no es solo un hecho de, bueno, yo voy a hablar así o asá para poder obtener lo que yo quiero en la reunión y así sale el proyecto como yo quiero. No, no. En realidad yo quería mejorar ese ambiente. ¿Sí? Es un esfuerzo de superación individual consciente. No es no sé, coaching para poder sacar tus negocios como quieras o hacer tus negocios como quieras y que el otro no sea consciente de eso. No, no, no. Hay consideraciones éticas atrás. Es decir, yo quiero el mejor ambiente no solo para mí, sino para los seres que me acompañan. En esa actividad como en el resto del día, no sé, en el club, en la familia, en lo que sea. ¿Sí? Cada uno lo puede llevar a experiencias. Como digo, eso también es característico de la enseñanza del método. Poder llevar situaciones análogas a nuestra propia vida y poder experimentar y observar. Bueno, y como les dije al principio, no crean en mí, sino que experimentenlo. Pueden plantearse, bueno, a ver, ¿qué pensamientos hay ahora cuando llego a casa? ¿Qué pensamientos hay en el trabajo? ¿Cómo puedo influir? ¿Me parecen bien? ¿Generan algo productivo o no? ¿Bien? Entonces, es decir, en todo esto que yo les decía, hay ese método que les mencionaba, ¿no? De buscar eso, de influir positivamente en el ambiente.
Y también hay un poder, que lo he ido mencionando por arriba, que es el poder sensible. Es decir, que imaginen, no, o al menos imaginen, no, obsérvenlo cuando, qué bueno que es cuando una de las partes reconoce o muestra el verdadero valor de esa situación, ¿no? Es decir, lo importante no era esa desigualdad que había en ese momento, que probablemente era circunstancial, sino que se estaban persiguiendo otros objetivos detrás. Tener esa posibilidad de mostrarle al ser, o al otro ser, o a los seres que estén en ese objetivo o en ese propósito que se está construyendo detrás, que hay algo más importante, ¿no? Una correcta valoración de todos los elementos que conforman ese objetivo, eso también es un poder sobre la realidad. Porque estamos valorizando nuestros esfuerzos, no solo los actuales, sino también todo lo que hubo detrás. Pero ojo, acá también voy a hacer una observación. Ese poder sensible es como un radar, digamos, ¿no? Un radar psicológico, pero hay que entrenarlo también. Porque se puede confundir, no sé, con una falsa caridad, con una sensiblería, con la pasión, ¿sí? Por eso es importante entrenar esas características también, ¿no? Esa sensibilidad o ese radar, como les decía. Ahora voy a compartir otro ejemplo, o otra experiencia más bien, donde vamos a ir, voy a ir vinculando esto último que les estaba compartiendo, ¿sí? Y va a ir vinculado de la mano de todo lo que íbamos trabajando, ¿no? Porque, para hacer un repaso, ¿se acuerdan que les mencioné los pensamientos? Le mencioné lo de estar observando esa realidad y poder ser parte, porque también uno aprende a ser quizás tolerante, porque como cuando les decía lo de los malos días, ¿no? O sea, uno al comprender su propia realidad, ¿sí? Ser consciente de que uno puede tener un mal día, empieza a comprender la realidad del otro también. De que el otro también pudo tener un mal día, ¿sí? Empieza a preservar más a los seres, ¿no? Empieza a los vínculos, a un montón de cosas que antes quizá no... O dejaban que actuara o quizá no tenía todas las herramientas para poder contribuir a eso que queríamos, ¿sí? Bien. Esta experiencia que voy a compartirles pasó ahora, no sé, 2, 3 meses, una cosa así. Intercambiando con una persona cercana, no un familiar, pero una persona cercana, observé que por lo que me estaba compartiendo y conversando, observé determinados pensamientos que le nublaban los objetivos, que yo había tenido esos pensamientos, podríamos decir en gestación, digamos, en esa etapa inicial, que luego lo dejé crecer por no darle importancia, por restarle importancia, y se terminaron manifestando en cosas que me llevaron a cosas que no quería, a pasar malos momentos, a errores, ¿sí? Entonces, al observar esos pensamientos, ¿sí? En el otro ser, observé la necesidad también de indicarle, mirá, esto que me estás planteando no es lo importante para vos, ¿sí? A ver, esto es circunstancial, es un problema que estás teniendo ahora, ¿sí? Y resulta interesante porque al indicarle esos pensamientos, digamos, al indicarle que eso quizá era circunstancial, pude ver también cómo esos pensamientos se iban desintegrando. Es decir, cómo esas confusiones, esas dudas se iban despejando y volvía a tener claro el propósito que perseguía. Es decir, yo no le dije, mirá, esto está mal y esto es el propósito. No. Le dije, mirá, estos pensamientos quizás no son circunstanciales, quizás son pasajeros, ¿sí? Esa pequeña observación generó, como le digo, que esos pensamientos circunstanciales desaparecieran y pudiera ver o recordar que había un objetivo mayor, que estaba trabajando durante mucho tiempo, años quizá, ¿sí? Invirtiendo mucho tiempo de su vida en eso, ¿sí? Y me dio mucha alegría poder contemplar eso en el ser, en esa persona cercana. Por un lado, porque iba a seguir trabajando en ese objetivo. Al menos temporalmente esos pensamientos que yo le había indicado desaparecieron, ¿sí? Y por otro lado también, porque para esa persona
yo estaba siendo la persona que quizá a mí me faltó. Es decir, esa persona que me había indicado, o sea, esa persona, yo siendo para la otra persona que le indicó los pensamientos, a mí me había faltado quizá esa que me dijera, mirá, esto es circunstancial, esto no es lo importante, vos estás persiguiendo otra cosa, estás trabajando otros objetivos, otras mucho más importantes, como les digo, una correcta valoración, ¿sí? Es importante. Entonces, esas situaciones de poder ser para el otro ser algo que quizás nos faltó, uno puede ver que a ese ser le está dando una realidad mejor, una vida mejor. ¿Sí? Porque, como les dije hace unos minutos, no sé, uno o la filosofía lo que busca es evitar cometer el error, aprender antes de eso, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que brindarle el conocimiento o mostrarle cosas que quizá el ser no veía para poder evitarse esos malos tragos, ¿sí? Para poder evitarse esas situaciones que para mí no estuvieron buenas, ¿no? Y que pudiera seguir trabajando en ese propósito que estuvo trabajando. Entonces, con esta experiencia, digamos, que estoy contando, también pueden ver que hay otro poder, que es también más bien que lo que he ido descubriendo que el mayor poder es el poder de dar. ¿Sí? Porque yo les hablé de que uno empieza a desarrollar la tolerancia, de que uno empieza a preservar los vínculos, de que uno busca que el otro ser no viva lo que uno vivió, ¿sí? De que uno tiene presente eso, de que el otro puede tener malos días. Uno empieza a tener más poder sobre esa realidad. Al menos fue lo que yo fui observando. Al tener presente todos estos elementos, ¿sí? Y por otro lado, no solo que el mayor poder es el poder de dar, sino que dar es enseñar. Porque uno enseña con el ejemplo. Enseña con buscar transmitir las experiencias vividas de la mejor forma. ¿Sí? Al ir observando esos pensamientos que estaban en mí y haber experimentado, uno tiene esa posibilidad de brindarle al otro ese bien. ¿Sí? Entonces, para que quiero que se queden con esa idea de que, o al menos lo que yo destaco como más importante, digamos, en todo esto, es que ese poder, el mayor poder, digamos, es el poder de dar. ¿Sí? Bien, gracias. Por acá, en realidad, vamos terminando, digamos. Ahora viene una parte de intercambio. No sé si algunos sabían, estábamos también transmitiendo para Nueva Cultura, para Nueva Helvecia, Piriápolis y Paysandú. Cada uno va a tener ahora su espacio de intercambio, así que les agradecemos a los centros de cultura que están en las otras locaciones del país. Y pasamos a una etapa de intercambio, ¿sí? Para todo aquel que lo desee. Antes de decirle otra cosa, que como les mencioné al principio, lo que yo les compartí, les transmití, es en base a mis experiencias, es en base a lo que yo viví y lo que he ido aplicando del estudio de la filosofía. Son conceptos también en formación, ¿sí? Y si quieren la palabra justa y exacta de filosofía, ya saben dónde encontrarla. Está, como les digo, en los libros, ¿sí? En la página web, los pueden descargar y si los quieren físicamente, allá. Al final de la sala los pueden adquirir. Bueno, aclarado eso, se puede abrir el intercambio si alguno desea compartir algo o si tiene alguna inquietud. Simplemente que va a ser a partir de lo que